Convertíanse entonces en pastores de aquella dehesa salvaje, dividíanse con el puma con color y el jaguaret las vaquillonas tiernas y rellenas, hasta que el ganado abandonaba el sitio un día, rompiendo ramajes, arrastrando lianas añosas y hundiéndose en lo profundo de la selva. Las entradas y senderos eran muy estrechos como caminos de cuaties. Se bifurcaban y trifurcaban, atravesándoseles atrexos con gruesos troncos, que bien pronto bordaban las enredaderas silvestres en frondosos belvederes. Estas sendas parecían guiar a los escondites y guaridas, cuando en realidad llevaban lejos de ellos al explorador osado. Hay un ave en los campos que al menor peligro corre entre las hierbas en silencio, levanta el vuelo y va a cantar muy lejos, irritada, aleteando enredor del transeúnte, como si su nido y sus huevos se encontrasen en el círculo que traza con su vuelo, y no en aquel que poco antes abandonó rápida y cautelosa. El gaucho errante que copiaba la naturaleza, aguzando su ingenio y sus instintos, observaba en lo interior de los montes la astuta maña del teru, y comúnmente su asilo seguro estaba a la inversa de las sendas y caminillos de carpinchos, en lugares extraviados y hondas espesuras. Semejante a esos cerdos acuáticos, el matrero se deslizaba por debajo de los ramajes, escurríase por entre las lianas, volvía y se revolvía en los matorrales y salvaba la cuenca del río para perderse en caso necesario en el monte de la orilla opuesta. Cuando era preciso, su coxillo o su facón servíanle de jaxa para trozar brazos de árboles o para tender muerto al imprudente adversario que calla en aquellas redes enmarañadas. Pero, su guarida era rara vez descubierta. Como la araña que al esconderse en su cueva cierra la entrada con una puertecilla de tierra dura. Como la culebra que no habita la galería curva que abre en el subsuelo, y sí en el hueco de una de sus paredes laterales en donde se arrolla y enrosca. Como el Lexuson que horada la tierra en espiral, hincha la costra y construye diversas puertas y ventanas a todos los vientos, para entrarse por una y aparecer por otra. Como la nutria, la vizcaxa, el zorro cuyas industriosas viviendas sugerían al instinto del hombre sus artimañas para la mayor seguridad del escondrijo, el gaucho selvático buscaba su sitio de reposo allí donde fuera difícil todo acceso a la planta humana, tapizado de malezas y espeso cortinaje de hojarascas con salidas a algún potril oscuro propio para apacentar su caballo, no lejos de la corriente de agua. De semejantes sitios escabrosos solo salía apremiado por las necesidades, aunque hubiese peligro. Hacia el merodeo en las sombras, gateaba entre las maciegas de paja brava a la orilla del monte para examinar los contornos, antes de sacar su caballo, y si el peligro no era inmediato, encaminábase a rumbos conocidos por campos quebrados que facilitasen luego su fuga. Proveyase de lo necesario en ciertos ranchos de gente aparcera, o en alguna pulpería solitaria de ventanilla y mostrador reforzados con rejas de hierro, y aun con troneras en el muro endeble, a manera de fortín para abocar escopetas o trabucos en caso de asalto. Ya en posesión de aguardiente, tabaco, hierba, y alguna pieza de lienzo, tenía tiempo todavía para platicar con el pulpero mientras tomaba su cañita, y de averiguarle qué gente andaba por el pago, a quien habían longeado ese día o metido X usa por los riñones. Impuesto de todo por el pulpero, a quien convenía estar a partir una galleta con el gaucho bravo, si el riesgo había desaparecido determinábase entonces a dar un galope hasta el rancho de la Xina, y aun a robar a esta si era su consentida, para lo que no era preciso ciencia sino fuerza en los puños y resolvencia, según la lógica del matrero. Y entraba a robarla. Bien montado, se acercaba de noche al rancho, apeábase a poca distancia asegurando el pingo, en el palenque o al pie de un ombu. Ladino y sagaz aguardaba que la moxaxa se entrase a la cocina, y después arremetía allí haciendo sonar las espuelas, la mano en el mango del facón y el gesto iracundo.
Las campesinas viejas se quedaban acurrucadas entre las guascas y cueros peludos, atónitas ante el gauxo malo y por miedo a una tunda a rebenque. Pero la Xina, como era frecuente en estos casos, no hacía moxa resistencia y se dejaba levantar del suelo, con X ancletas o sin ellas, al aire las piernas percudidas, las greñas sueltas, sin desmayos ni cosas semejantes. Y él la conducía hacia hasta su caballo, la enancaba bien, si es que por la premura a veces no la hacía montar a lo hombre, y partía a la carrera muy contento con su presa. A ocasiones solía sacarla de la misma cama, y aún tenía que reñir de veras con el padre o con algún gauxo forastero que la andaba requebrando en su ausencia. Entonces, una vez ganado el monte procuraba salir lo menos posible en los primeros días del suceso por evitar encuentros con las partidas de la hermandad, y para holgarse mejor de su luna de miel en lo más salvaje de la floresta. 22 Las gentes del preboste solían establecerse en puntos estratégicos. Y entonces la reclusión era obligada. De lo alto de una palmera que los más ágiles escalaban, después de practicar escisiones que sirviesen de puntos de apoyo al pie desnudo, los matreros dominaban el paisaje, desde el fondo del bosque, y seguían todos los movimientos de la hermandad, o en su caso, de la caballería arreglada. El vigía no podía encontrar mejor atalaya. Y lo cierto es que el monte estaba atalayado, con sus palmas a intervalos, en vez de ladroneras. A cualquier rumbo se escudriñaba sin inquietud alguna. De la línea verde del bosque solo sobresalían las copas de los palmares, simulando caprichosos quitasoles, de modo que el vigía ascendía hasta donde era prudente, sin ser visto de las altas lomas. Encubríalo el follaje por completo. Si movido el campamento, algún celador quedaba rezagado por exceso de sueño o con ánimo de refocilarse en el rancho en que unos ojos oscuros le hirieron el sensorio, al día siguiente una cruz grosera allí clavada por la piedad campesina, marcaba el sitio en que fuera inmolado a los odios del perseguido. Cuenta la leyenda de los campos, en su lenguaje sencillo e ingenuo, que en noche lobrega y lluviosa detuvose en una ladera pelada un pequeño destacamento de dragones. Los soldados venían sin comer, y habían marchado todo el día bajo el agua. Desollaronse 2 ovejas de la majada única de un viejo axacoso, para satisfacer el hambre de la tropa. Pero faltaba leña. Los residuos del ganado no ardían. La lluvia los había convertido en negras esponjas llenas, y las XSIs del eslabón y la mexa ardiendo Xis porroteaban al contacto para apagarse de súbito. La tropa se deshacia en juramentos. Resolvióse ir a un monte de allí distante 3 cuadras por leña. Mas el monte maldito estaba plagado de marteros. Razón por la cual el alférez, que era cauto y discreto, no había querido hacer el descanso allí, por el número reducido de sus hombres que alcanzaban a 7, y por el estado pésimo de las cabalgaduras. 3 de los dragones, un cabo entre ellos, vagaban en las sombras tanteando el terreno por doquiera húmedo y resbaladizo. Hasta que, el cabo, más feliz que sus compañeros, dio con unas grandes piedras que en lo empinado de la ladera había. Recuerdo el entonces que al pasar por el sitio el destacamento, y a la última luz del día, se alcanzaron a ver sobre esas rocas 2 cajones de difuntos. Alargó el brazo, y palpó. Sus dedos tropezaron con uno de los ataúdes de aquel cementerio colgante, de que estaban llenas las soledades. Vaciló un momento, y al fin venciendo su repugnancia, cogiólo con ambas manos, y lo derribó. La caída hizo saltar la tapa en fragmentos, pues el ataúd se componía de tablas mal unidas. El olfato denunció al cabo, por si no hubiese bastado el peso, que ellos contenían un cuerpo fresco.
Mas él, sin preocuparse de la fuerza terrible de los gases, ni de si la mortaja estaba abierta por delante, volcó el féretro, y sobrecogido recién de espanto, exocelo al hombro, y dióse a correr como un condenado, sin apercibirse que el cadáver había dejado la mortaja flotante, adherida como ella estaba al fondo del cajón por una junción súbita de las maderas, al desencajarse con el golpe. Y añade la leyenda que, muy inclinado el ataúd sobre los ojos, privo al cabo divisar a sus compañeros, por cuyo motivo pasó a algunas varas de ellos con la velocidad de una centella arrastrando aquel sudario. Y, que al ver tan grande fantasma negro con una cabeza así espantosa, y largo velo blanco que le colgaba de un lado lo mismo que vestimenta de anima de purgatorio, el alférez mandó a caballo con ronca voz, y el destacamento se precipitó despavorido al llano tenebroso en frenética carrera. En la soledad de los campos, toda aquella noche, de cerca y lejos, en fuga sin rumbo peleando con las tinieblas, furioso y desesperado, el violador de tumbas lanzó gritos horribles y angustiosos lamentos, que escucharon tal vez los matreros desde el fondo de sus guaridas e hicieron bramar al tigre en los juncales. El exo es que al día siguiente cuando el viejecito Axacoso acercóse en su rocín para recoger las pieles de sus ovejas, cuyas carnes habían despedazado los pumas, observó cerca del monte un cuerpo humano con la cabeza separada del tronco a filo de coxillo, y al derredor de ese tronco con los hocicos ensangrentados, en las postrimerias de su festín lúgubre, una banda de perros cimarrones. El paisano se hizo la señal de la cruz, y sacando fuerzas de flaqueza, volvió riendas, castigando a dos lados su rocín. De análogas tragedias, eran mudos testimonios las numerosas cruces que por aquellos tiempos se veían a lo largo de los montes del Río Negro. El abigeato, la industria del cuatrero, el contrabando, delitos previstos y castigados implacablemente por una severísima legislación penal, constituían sin embargo los exos más frecuentes de los que vivían sobre el país. La justicia del rey tenía que habérselas con centenares de centauros errantes, e igual número de contrabandistas. Hasta que don José Gervasio Artigas, a quien hemos exhibido al principio de este libro en compañía del capitán Paxico tantas veces vencido por él en las duras refriegas del contrabando, produjo una crisis purgadora. El teniente de Blandengues de puro bien pronto fronteras y campañas, al extremo de merecer honores y recompensas excepcionales en su época. Los audaces merodeadores y filibusteros portugueses, que tenían sus razones para conocerle, concluyeron por temblar en su presencia, y desaparecer de un teatro sembrado de crueles hazañas. En el andar de los tiempos, y especialmente en aquellos cuyas escenas venimos relatando, Artigas ya en clase de capitán, después de su gresca con el general Muesas, gobernador español de la colonia, a cuyas órdenes servía, se había separado del viejo orden de cosas, y pasado a Buenos Aires a ofrecer a los patriotas de Mayo el concurso de su brazo y de su prestigio. Por esto, en los prodromos de la sacudida en esta banda, insurrección que venía preparando el mismo espíritu local estimulado por nuevas ideas, y por el ejemplo de la Revolución Argentina, prevéis en la campaña una resistencia de hostilidad manifiesta contra las autoridades realistas. Y de ahí que, relajado ya el lazo de la disciplina colonial, la actitud agresiva empezara por renovarse en montes y fronteras. Corrían auras de guerra, y revelábanse las impaciencias en los lances sangrientos de cada día. Explicase así que un gran número de matreros perteneciesen a la clase honesta y laboriosa, a la espera en los bosques del grito de libertad. A esa cantidad selecta, se había unido también el elemento no menos considerable de la gente bravia con foja nutrida de episodios terribles. De moxos de estos hombres cerriles, sin embargo, se hizo más tarde bizarros veteranos, laureados en 100 batallas gloriosas.
23 Los montes extensos del Río Negro, asilaban como hemos dicho, el mayor número de matreros, que ora vivían aislados, y en grupos de 2 o 3 en parajes desconocidos, ora en bandas de 30 y 40, allí donde eran más apropiados los claros o potriles de la selva. El observador que no estuviese en el secreto de las astucias y estratagemas usadas por los habitantes de las malezas, difícilmente podría descubrir huella o signo de vida en el mismo centro de sus maniobras. Aun en el caso, inverosímil, de que él se hubiese aventurado hasta allí, sin recibir antes un golpe de facón o una descarga de trabuco a quemarropa. Sus únicos refugios contra el hielo, el rigor de los inviernos, las lluvias torrenciales y la crudeza de los vientos, consistían en las espesuras del follaje o en los zarzos exos con ramas flexibles en forma de ranzos que cubrían y recubrían con cueros vacunos y aun de carneros por todas partes, dejando apenas espacio para removerse ellos en sus camas duras de caronas y cojinillos. Trataban siempre de improvisar estas viviendas en terrenos altos, para evitar que las aguas corriesen por debajo. Preservados así de la humedad, el calor de los cuerpos, el humo del cigarro y la proximidad del fogón a un lado de la puerta o abertura, por la que era preciso entrarse a 4 manos, mantenían en el interior un ambiente tibio y agradable que estimulaba los hábitos de holganza y de indolencia, especialmente en los días sin sol y en las largas noches de junio, mezcla de heladas, de tinieblas y de constante lluvia. En el interior de esas viviendas, los matreros colgaban sus guascas y utensilios más rudimentarios, tocaban la guitarra, jugaban a la baraja, y concertaban sus golpes de mano y estratagemas nocturnas, respetándose recíprocamente, al menos los que tenían el mismo poder de garra y de ronca, así como se respetan las fieras aun tratándose de la prioridad en los despojos. Si alguna vez, por un avance atrevido de los agentes de vigilancia, sus guaridas eran descubiertas, no volvían ya ellos a esos sitios, y hacían otras en lugares más distantes e intrincados, con mayores precauciones, sin miedo al tigre y al yacare, por más que el primero tuviese por allí su madriguera y el segundo incube y sus huevos en la arena del ribazo. Por la noche, los fogones ardían, casi invisibles a pocas varas de distancia. La leña se exhaba en hoyos a propósito, remedos de taperas, de modo que la llama se expandiese en las anfractuosidades de la excavación, lamiendo arena y greda. Y en abertura regularmente ancha se colocaba la caldera sobre trevedes de troncos, que se reemplazaban así que el fuego los consumía. De igual manera quedaba encubierto el resplandor de esos hornos espellales, cuando se asaba la carne. Los asadores circullan la boca, y todo quedaba en la penumbra, o claridad dudosa de un crepúsculo. De día no se encendían estos fuegos, porque el humo los denunciaba a la distancia. En realidad no dejaba de presentar un aspecto imponente el cuadro original formado por un grupo de matreros alrededor de un fogón, tomando mate en las altas horas de la noche. Especialmente si contra toda costumbre, ese fogón había sido encendido al ras del suelo con grandes troncos secos y trozos de estiércol vacuno. Los árboles negros y tupidos, la soledad selvática, las señas misteriosas del espía o bombero colocado a la entrada del monte entre algunos talas, o zarandies, el sordo bramar de las alimañas a lo lejos, el ruido de algún caballo al azotarse al río con su jinete en el interior de la selva, la rotura imprevista de las ramas al empuje de un novillo alzado que luego se volvía estrujándolo todo sobrecogido por la sorpresa o por el grito gutural de uno de los matreros, el resplandor rojizo del fuego en los rostros pálidos y barbudos del grupo, las voces bajas de los que hablaban de alguna hazaña lúgubre o hacían alguna historia de ataque o salteo, la inmovilidad de los cuerpos con las piernas cruzadas en el suelo, envueltos en sus ponchos oscuros aboxados hacia atrás por la culata del trabuco o el mango del facón, la mirada torva y el taimado gesto de los semblantes,
las manos de peludos dedos saliéndose a cada momento del abrigo para coger el mate o sacar los poxos de atrás de la oreja, alguna risa bronca a labios cerrados, algún terno rudo, alguna ironía sangrienta escapándose como un tiro de bola de una boca escondida entre un montón de pelos erizados. Todo esto, era bastante para estremecer a un observador trasladado de súbito a semejantes lugares, y mayormente aún, si llegaba a escuchar como este robo un cinto lleno de onzas de oro a un tropero, empujándolo luego al fondo de un barranco, como este otro dio muerte a 2 soldados de un trabucazo por el ventanillo de una cocina al caer de una noxe, como aquel desnuco a un capataz con la marca de hierro un día que estaban solos junto al corral de las yeguas, y como el de más ala sacó una tarde a su equicina de un rancho en que se bailaba, después de abrirle el vientre con una coxilla mangorrera al cantor que le había roto la guitarra en la cabeza blanqueándosela de astillas. Vería el observador al apuntar el día, como el aislamiento agreste había impreso su sello duro y áspero en aquellas figuras, y como el interior de sus almas se transparentaba en los rostros con la cruda altivez del maxo que no ha conocido el freno. Algo como una carnadura de hombre primitivo en esos seres siempre agitados bajo el ala del pampero, en crecimiento y connubio con las fuerzas de la naturaleza, algo de modelo escultural y de belleza protea en sus cráneos cabelludos, en sus pexos salientes, en sus cuellos robustos, en sus miembros admirablemente conformados, en la trabazón férrea de sus músculos, en las formas correctas de sus caras varoniles, en la flexibilidad de sus talles y la plenitud fisiológica de sus troncos de centauros, habituados al columpio de los potros y a la embestida de la hacienda brava. Y al contemplarlos ágiles y airosos sobre el caballo arrancar a escape por las cuestas y sofrenar en la loma, altaneros y arrogantes, para mirar al horizonte. O revolear en su diestra las boleadoras, arma temible que ellos tomaron del X arroa perfeccionándola de una en 3 bolas anudadas, con el pintoresco nombre de las 3 Marias. O agitar el lazo de trenzas sobre sus cabezas en un día de combate para coger infantes y maturrangos dentro o fuera del entrevero. O pelear a coxillo en alguna pulpería y abrirse paso por en medio de las gentes del preboste derribando hombres aquí y acuya con los encuentros de sus caballos para golpearse luego las bocas en son de burla a la orilla del monte. Convendría entonces el que los observase, que todo en ellos era instinto y fuerza, materia prima del valor heroico, sin otra noción moral de la patria que el fanatismo del pago, ni otra idea de Dios que una creencia fría, vaga y casi indiferente. Por eso fuerzas e instintos aveníanse bien con la vida montaraz. Extraña vida, y escenas de vigoroso colorido las de la Odisea gauxa en los montes. En las altas horas, el tañido de la guitarra y algún canto melancólico interrumpían el silencio. A menudo se oye el peicón alegre, o el cielito cadencioso, en cuyo éter afuer de cielo en miniatura, deberían vagar al rayo de la luna ángeles de trenza y tez morena, perseguidos por silfos de luengas melenas, hermosos y apasionados, que calzaban domadoras, en vez de coturnos con alas transparentes. Estas tertulias, amenizadas a veces con la presencia de garridas criollas, capaces de sujetar un bagual en el declive de una loma, constituían el acto sociable por excelencia en el falansterio de la floresta. El concierto cotidiano de las aves, al rayar el alba, y el de las alimañas a media noche por filo, suplían otro género de distracciones. Si bien el primero era para sus oídos como gotear de lluvia, y el segundo se iniciaba en mitad de un sueño profundo, solo perturbado por algún sonambulo, de grito más penetrante que el de los zorros pendencieros. Cuando no había probabilidad alguna de ataque o sorpresa en campo raso, los matreros pasaban largas horas en los ranchos, en bailes o velorios de angelitos reposando en la lealtad de los vecindarios, que les advertían la hora conveniente del repliegue, así que vislumbraban algo de sospechoso en el horizonte.
Si llegaban a ser sorprendidos hacían causa común, y se batían con bravura, en la firme convicción de un fin desastroso, en caso de caer prisioneros. Más de una vez, un solo matrero aexo frente a un destacamento, y aún salvadose por su arrojo de entre los sables y lanzas. A un instinto poderoso de existencia libre, se unía en ellos un coraje indomito. Verdaderos hijos del clima, como Artigas, poseían la tendencia irreductible hacia las pasiones primitivas, y la crudeza del vigor local. Peleaban sin contar el número, y callan con resignación heroica. No deja de ofrecer también originalidad cierta faz psicológica, por decirlo así, del matrero, y que lo presenta con un tinte simpático e interesante en medio de los azares y extravios de su existencia semi-bárbara. Y es la de muy acentuados sentimientos de gratitud y nobleza en determinadas ocasiones, los que revelaban en sus actos como una prenda segura de lealtad nativa. Un sencillo episodio pondrá mejor de relieve esas cualidades del gaucho errante. Sobre la costa del Río Negro, en la época a que nos referimos, vivía solo un paisano viejo, hospitalario y decidor, en un pequeño rancho por él construido, y que era el tronco de su campito, en que pastoreaba algunas vacas y yeguas. Las partidas del preboste y los dragones de vigilancia solían acampar cerca del rancho del paisano Ramón, por encontrarse en aquellos sitios una de las picadas de salida de los matreros a campo raso, y ser por consiguiente más a propósito para seguir el rastro a los que vivían sin rey ni ley. Siempre que esto acaecía, el paisano Ramón se guardaba bien de ir por leña al monte, por miedo de que la policía lo tomase por aparcero de la gente alzada. Pero en cambio, caída la noche, encendía algunas leñas de reserva en la cocina, y se estaba allí tomando mate con los soldados de la guardia hasta primer canto de gallo. Los matreros sabían que el viejo se acostaba al escurecer, y que cuando se estaba hasta tan tarde en la cocina había godos en el campo. Cosa que ellos observaban desde los árboles altos, manteniéndose entonces en el monte mientras durara el peligro o efectuando sus salidas por otras picadas secretas. Si en la noche siguiente la cocina estaba a escuras, los matreros decían: "Sí acostado hoy con las gallinas, el paisano Ramón". Y salían sin cuidado. Siempre que aquel veía en desgracia algún celador de las partidas, ya acosado por un enemigo fuerte, ya caído y con la pierna rota por efectos de una rodadura, ya inquiriendo rumbos y noticias por el pago, pudiendo él socorrerlo o encaminarlo en uno u otro caso, para salvarle la vida en el primero o evitar su muerte en el segundo, pasaba de largo como si nada observase u oyese, mirando al monte y haciendo un guiño de ojo muy significativo, aunque nadie se ocupase de parar en él su atención en ese momento. En cambio, si el paisano Ramón encontraba por acaso entre algún zarzal o entre los talas espinosos alguna yegua arisca y bellaca, presa por la cola y las crines en los pinzos, al punto de no poderse mover, y estarse quieta desgarrada y temblando, él detenía su galope, se apeaba compasivo, cortaba ramas y espinas con paciencia y ponía en libertad al animal que de puro grato al servicio, solía enviarle a distancia sacudiendo rabioso la cabeza 2 o 3 coces furibundas. Luego él decía, al hacer el cuento de la yegua, que la había desenredado por projimida. Un día, tuvo necesidad el viejo de hacer un viaje a Montevideo. Y, sin que nadie lo notase, se salió del pago. Los matreros se extrañaron una semana después, de ver abandonado el rancho y las pocas yeguas y vacas, de las que ellos nunca carneaban. El paisano Ramón al irse, había cerrado la puerta y las 2 ventanillas, dejando dentro sus pobres muebles, sin esperanza alguna de encontrarlos al regreso. Los matreros, sin embargo, pasaban siempre cerca del rancho, y jamás intentaron abrir su endeble puerta de un empellón.
Tenían cierto cariño al buen Gauxo que los había salvado más de una vez de la muerte, y respetaban su propiedad, no permitiendo que nadie se acercase a ella. Sabían también que el paisano Ramón era muy pobre, y que no guardaba en su vivienda ningún tesoro, ni siquiera un cinto de cuero de nutria con botones de plata. Cruzaban pues, por su cercanía sin intención del menor daño, y como siempre se guarecían en el monte, hacia cuyos bordes daban las ventanas del rancho. Una tarde cayó el viejo al pago sin que ser viviente alguno lo viera, y no pudo menos de admirarse al detener su manso frente a la puerta, de que todo se conservase como él lo dejó, pues que aquella continuaba cerrada con llave, según pudo confirmarlo empujándola despacio de a caballo. Pa' que vea no más, dijo en voz alta. No es tan mala la gente del monte, que hay buen lao en la mesma entraña fiera. Pero, apenas acababa de hacerse este raciocinio, cuando las ventanas que daban a la parte del monte, y que de allí no podía ver, cayeron con estruendo, como si hubiesen sido forzadas con un tronco de lapaxo entero. El paisano Ramón, sin asustarse, y en voz fuerte para que lo oyesen los ladrones, exclamó con muy buen talante. Juntito con el hablar me tapiaron la boca, mozos. Y se echó a reír, con esa risa socarrona, simpática y contagiosa del gaucho comadrero e inofensivo. Creía el matreros los intrusos. Pero nadie le contestó. En cambio sintió dentro del rancho un gran ruido, caídas de bancos y mesas que se equisocaban con estrepito. Mozos! Grito jovial, pilsin lo que quieran. Pero no ruempan el armario y la consola vieja. El barullo seguía en el rancho. Todo venía por el suelo. Un mueble dio contra la puerta, y otros se estrellaban entre sí y en la pared con increíble violencia. Por su parte, él seguía gritando a voz en cuello. No revuelvan el cofre de abajo en la cama, que no hay que escapularios de ña Simona, y un crucifijo de gampa. Que fue de la difunta, por Dios bendito. Y en acabando de hablar, el paisano viejo se sonreía con humildad, por si asomaba por allí algún trabuco. Ni una voz le respondía. El estruendo iba en aumento. Los bancos parecían pelearse con la mesa, el armario de pino con la cama, el cofre con una cabeza de vaca. Y aunque sucediese a intervalos el silencio, la batahola se renovaba con furia como si allí hubiese entrado el diablo. El paisano Ramón empezó a parar la oreja. Y viendo que nadie le contestaba, dio vuelta al rancho en su caballo, paso ante paso, se sacó el sombrero nuevo de panza de burro que había comprado en el pueblo, y antes de enfrentarse a una de las ventanas abiertas, iba diciendo a voces: Toito es de ustedes, mozos. Pero no quiebren el mobiliario que es inocente, Cristo Padre. Con el sombrero en la mano, y sin apearse, se echó sobre el pescuezo del caballo para asomar la cabeza por el ventanillo. Y en ese instante, uno de dos enormes jaguaretes que estaban dentro, lamiéndose los bigotes, lo saludó con un bramido. Mía, dijo el paisano Ramón, muy azorado, y dio vuelta con la rapidez del rayo, metiéndose en el brazo por el barbijo el sombrero. Ruido de espuelas y rebenque, y arranque a escape del mancarrón, fue lo único que se sintió en un segundo. El paisano viejo corrió en un soplo 5 cuadras, y el quintuple habría seguido corriendo desaforado, si un encuentro imprevisto con una partida de matreros no lo hubiese compelido a sujetar riendas en un bajo. Eran 5 mocetones de largas guedejas, que se pararon a mirarle con su ceño arisco y sombrío, cambiándose entre ellos algunas palabras. El paisano se acercó todo arrollado en los lomos de su cebruno, al que aún le temblaban los corvejones, y dijo con una risita insegura: Buenas tardecitas, mozos. ¿Quieren pitar? Aquí traigo unas tagarninas del pueblo. Es buen tabaco. Los matreros le contestaron el saludo y le aceptaron los cigarros. El viejo desató entonces la lengua y contó la causa de su fuga.
Es el mismo, dijo uno de ellos, mirándolo atentamente. ¿De dónde sale, paisano Ramón? De Montevideo, respondió este, todavía espantado. Y pa' que vea. Juntito que me allegue al rancho, no parecía sino que el mismo demonio se había colado por la X y minea. Que coseara dentro del mobiliario, Cristo bendito. Son petizos los juagares, ñor Ramón. Se me hacen más grandes que un toruno. Y maxo y hembra han de ser porque de adentro venía un jedor recalentao que volteó el hocico al mancarrón. Los matreros rieron y se miraron. No tengas cuidado, viejito, dijo uno. Ahorita vamos a desollarlos pa' que no vuelvan a hacer cría en la cama del paisano Ramón. Todos cinco arrancaron tras estas palabras, a gran galope, armando uno los lazos y revisando otros los trabucos. El viejo se quedó por allí más de media hora, caminando de acá para acuya, un poco temeroso. Y cuando hubo el calculado que la cosa debía estar ya en punto, encaminóse al rancho con un trotecito menudo. Uno de los tigres había sido muerto, y estaba extendida su piel sobre las hierbas, como un presente de la gente montaraz. Si bien todo se veía revuelto en el rancho, no faltaba absolutamente nada, y por el contrario los banquitos, la mesa y la consola, porque tanto se afligía el paisano, habían sido levantados y puestos en montón en el centro de su vivienda. Los matreros habían desaparecido, dejando encima de la cama del gaucho viejo, muy bien acomodados los signos del jaguaret hembra que parecía haber sido la víctima como más débil. 24 entre hombres de esta entraña, buscaron refugio Aldama e Ismael. La selva era una patria libre. Cuando al trote de sus caballos se aproximaban al monte al declinar un día caluroso, vieron en un claro hasta 4 hombres que exaron pie a tierra, obligando a hacer lo mismo a un soldado del cuerpo de dragones, mozo de buena planta que vendía salud por lo rollizo y fuerte. El dragón estaba sin armas. Los gauchos tenían facones o zafarotes de una longitud asustadora. Estos gauchos eran matreros. A la distancia, por sus largas barbas y cabellos, sus siripaes y botas peludas, sus sombreros gaxos y boleadores anudadas en la cintura, descubriáseles la índole selvática. Se les veía apenas la nariz y un dedo de frente entre el boscaje de pelos. Uno de ellos desnudó el facón de pronto, y tentó la punta con el dedo. Enseguida hizo hincar al soldado, tironeándolo con fuerza, lo mismo que si agarrara a un redomón bellaco de la oreja para bajarle el testuz. El soldado cedió al manotón brutal, poniéndose de rodillas sin protesta alguna. El sitio era una especie de encrucijada tupida de malezas. No se oían voces en aquel grupo siniestro. 3 de los matreros salieron al encuentro de Ismael y Aldama que ya estaban encima y venían canturreando. Y no suscitándoles sospechas, se volvieron, diciendo uno con acento bronco. Reza pronto el credo Cimarron, Melico. Ahora no hay tutia, añadió otro. Estira el gañote. Aquellos rostros respiraban fiereza. El que tenía cogido al prisionero lo sacudió del pelo con la mano izquierda, y sin decir palabra, le hundió de golpe con la derecha el facón en un costado. Al sentirse herido y empujado, y al ver pintada en el rostro de su matador una expresión de placer salvaje, el hombre trató de zafarse en un arranque convulsivo, y gritó en su impotencia entre estertores. No me degüelle por su madre. Pero el gaucho, siempre callado e implacable, dio 2 o 3 brincos forcejeando, lo derribó de espaldas y pusóle la bota de potro con su enorme rodaja en el pecho como pudiera sentar la zarpa a un animal feroz. Y cogiéndole de la barba exóle para atrás la cabeza, introdujóle la punta del acero a un lado del pescuezo y se lo cortó de oreja a oreja hasta hacer saltar la tráquea hacia afuera como un resorte elástico.
De la carótida partida saltó un X zorro de sangre caliente entre ronquidos de fuelle, el cuerpo se sacudió y retorció levantándose sobre los hombros en espantosas convulsiones, al punto de que la cabeza se sangoloteó prendida por solo la nuca al tronco como la espiga que cuelga por una arista en su tallo, empañaronse los ojos enormemente abiertos, torcióse la boca con una última contracción muscular hasta fijar en la comisura una mueca de máscara, encogiéronse en arco los brazos entre temblores con los dedos crispados y también las piernas a la altura de las rodillas. En el cuello solo quedó un gran cuajarón de sangre venosa. Buen corbatín, prorrumpió Aldama, acomodándose en el recado. El gauxo limpió el facón en la ropa del muerto. Y todos 6 quedaron mirándole en silencio, un breve rato. El que había degollado, envainó su acero, y dijo con fría saña, exando al cuerpo una última ojeada. No vas a volver a longear matreros, apestao. Después de esta oración fúnebre pusiéronse a desnudarlo, y a dividirse las pilzas, empezando por las botas y espuelas. Cuando le despojaban de la casaquilla sucia y con algunos botones de menos, un gauxo exclamó: fíjate si en las junturas hay tropa de lomos coloraos. Que estos melicos saben tener más criaderos que cueva de comadreja. Pa' mí, la blusa camina, agrego un segundo. Poxa quejedor de equisivo. Gauxo zafao. Deme un taco. Diole el uno al otro la bota de caña, y este volviéndose a Ismael y Aldama que se habían apeado, díjoles: alleguense, mozos. Rodando las piedras se topan y se juntan. Y los invito con un trago de aguardiente, que los dos paladearon con fruición. Entraron entonces ellos a enterarlos de un equisoque que habían tenido horas antes con unos soldados sueltos, del que resultó coger prisionero al que acababan de matar, hombre a quien siempre se tuvo inxa por madrugador de matreros. Y convidando después a los recién venidos a entrarse en el monte, se marcharon juntos del sitio, en el que solo quedó el cadáver entre un gran X sarco de sangre para pasto del Cuati y del Cimarron. Aquel despojo livido no llegó a merecer más que una mirada oblicua de los gauxos, al retirarse. Dirigíanse al tranco hacia la picada oscura, cuando de súbito saltó entre las hierbas pisada por uno de los caballos en la cola una culebra gruesa, cabeza X-ata y color de un pardo sucio, que al apartarse de la ruta retorcía sus anillos y abría la boca de anchas fauces enloquecida por el dolor. El que había dado muerte al dragón, la siguió de cerca, e inclinándose bien sobre el estribo, levantó el mango del rebenque para descargarlo sobre ella. En ese momento, Ismael, que apenas había despegado los labios desde que se incorporó al grupo, sin experimentar ninguna emoción ante el degüello, gritó con enojo: no matar. Este grito fue tan enérgico e imperativo, que el matrero suspendió el golpe, y quedóse mirándolo. Todos hicieron lo mismo, y se pararon. Ismael tenía en la cara un ceño terrible. En medio de una palidez profunda, sus ojos centelleaban coléricos. En el acto espoleó el su caballo hasta ponerse encima de la culebra, y se tiró al suelo veloz. El reptil se alejaba, volviendo en alto a cada instante la cabeza. Velarde se acercó a grandes pasos, alargó la mano que introdujo por debajo del vientre de la culebra y la agarró, levantándola a la altura de su rostro, mientras que con la otra mano la acariciaba suavemente a lo largo del lomo. El reptil se aquietó, refregándose en su pescuezo, e introduciéndole su feo hocico por las ropas. La dejó el hacer. Y poco a poco, como halagada por el calor de sus carnes, la culebra fuese escurriendo en el pexo del gauxo, sin temblores ni contorsiones. Ismael volvió a montar, mirando todavía con mal ojo al matrero. Güeño, dijo este encogiéndose de hombros. Y si no hay güeño, es lo mesmo, respondió Ismael, muy encrespado y prevenido. El culebro no hace mal a naide. El gauxo se calló. Todos se miraron en silencio, y siguieron su camino.
Aldama se iba riendo socarronamente, y daba fuego a los sabios para encender un poxo. Velarde se había puesto esta vez delante. Y de cuando en cuando, encariñaba a la culebra, que solía asomar la cabeza por la abertura del saco muy mansa y tranquila. Como moxos de los hombres de su índole, que no temían a Dios, ni sabían orar y si apenas hacerse en la boca la señal de la cruz. Que no poseían de la vida humana un concepto muy superior al de la de sus caballos, tratándose de enemigos, y a quienes incendiaba la propia el olor de la sangre vertida, como el mejor aroma de adobe para sus naturalezas. Sin vínculos de familia y de hogar, al calor de cuyos afectos la conciencia se forma y relampaguea una noción de la justicia y de la verdad, ni otros recuerdos en la memoria que una niñez vagabunda y una persecución constante. Ismael tenía por ciertos vixos, como él los llamaba, un respeto supersticioso y un cariño salvaje sin que nunca hallase de ello una razón clara en las oscuridades de su cerebro. Los quería, y eso era todo. Así como al pasar por la noxe delante de algún rancho abandonado, donde habían dejado uno o más muertos los matreros, se descubría ante un fuego fatuo que vagaba en las tinieblas y que al agitarse el aire parecía perseguirle, oscilar y detenerse lo mismo que si fuese el alma del difunto, sublevásele la sangre cuando en su presencia se mataban culebras de la especie de su predilección, y a las que él hacía inofensivas con solo prepararles nido en su pexo, dócil al cosquilleo de las escamas. Los gauchos que no participaban de estas preocupaciones, aun poseyendo análoga índole idiosincrásica, las miraban con respeto, sin contrariarlas ni escarnecerlas. La tolerancia en esta materia, fue siempre el carácter distintivo de la entereza criolla. Por eso, los nuevos compañeros de Ismael se mantuvieron silenciosos y prudentes, cuando él estalló en cólera en defensa de una culebra. Que no haría en defensa del pago, y de su vida misma. Este principio de tolerancia en materia de creencias íntimas distinguíase en el matrero mismo, en medio de sus apetitos desordenados y feroces. Veía orar con gravedad y silencio, a las mujeres en los ranchos, encender velas a las estampas de las vírgenes y persignarse al estallido del trueno. Y él mismo cuando la tormenta lo sorprendía al galope, tiraba de las riendas y se acordaba de Santa Barbara, pareciéndole que se le escurrían dentro del cuerpo los rejusilos, como llamaba a los relámpagos, y que en el aire andaba el daño con olor a mixto. Si entraba por casualidad a alguna capilla, se mantenía muy quieto y manso, con el sombrero en la mano, y hacía como que oía la misa, sin entender de ella la media, extrañándose que el cura comiera costras de pan y tomase vino delante de la gente. Poco habituado a este culto y a una idea superior acerca de lo divino, limitado a lo humano y a la fiereza del sentimiento de independencia individual, que adobaba bien la cruda vida del desierto, el gaucho errante tuvo que subordinar su sentido moral a ciertas preocupaciones y superserias que daban halago a sus instintos, adquirían engorde en su ignorancia y ofrecían excusa o pretexto a sus arranques geniales y a sus caprichos crueles. De allí las supersticiones torpes, que a la vez que deprimían su conciencia moral, endurecían la fibra, y lo arrastraban a la acción trágica y al romántico denuedo. Los gauchos a que se habían reunido Ismael y Aldama pertenecían al género bravio, y a una temible banda de 40 individuos de distintas razas y clases vinculados por la misma desgracia y un destino común. Este grupo acampaba en un prado fresco y pastoso, casi encima del cauce del Negro, cuya comunicación con el exterior solo podía establecerse por medio de la picada larga, tortuosa y estrecha verdadero túnel de arborescencias que hemos descrito en uno de los anteriores capítulos, en circunstancias en que Aldama e Ismael, de regreso del pago de Viera, como se verá bien luego, eran vivamente acosados cayendo aquel en poder de las partidas del preboste.
La banda obedecía y se guiaba por las inspiraciones de un campero influyente ex cabo de caballería le milicias, llamado Venancio Benavides. Este hombre de acción encaminaba los desertores y los gauchos errantes a aquella guarida, hasta que llegó a formar una partida gruesa, que más adelante se complementó con algunos vecinos sublevados en su distrito, para iniciar en Ascencio con Pedro José Viera la gloriosa campaña del año C. Ismael y Aldama, por Moxos días, hicieron vida de clausura en el monte, resignándose a esperar con paciencia que el país ardiese en guerra, como se ansiaba, y sentíase palpitar en la atmósfera inflamada de aquel tiempo. Una noche de febrero presentóse en la picada Venancio Benavides, y reuniéndolos a todos en la pradera, les dijo que era ya llegado el momento de alzarse contra los godos que oprimían la tierra, para lo cual se precisaba dar hasta la vida. Pero que antes de empuñar las XS convenía preparar a los moxaxos del pago de Capilla Nueva, y a su compañero Perico el bailarín con quien estaba en arreglos, y el que por puro amor a la libertad, se había propuesto levantarse en armas, según él mismo se lo declaró en su última entrevista. Que la guerra sería a muerte, y que en ella habían de ser ayudados por Buenos Aires con hombres, pólvora y balas. Los gauchos escucharon con moxa atención y silencio las palabras de Venancio, y cuando él hubo concluido, exarónse atrás los sombreros, e hicieron juramento de pelear hasta morir, inflamados ya a la idea de la refriega, con una expresión de odio profundo en los ojos, puertas en que asomaban envelados en sangre los instintos indómitos y los deseos vehementes de la venganza. Siguiéronse pronto entre ellos, las confidencias sobre persecuciones y animosidades de otros tiempos, y los agravios a vengar sin perdón. Toda esa noche se agitó el grupo, y se rasguearon las guitarras cantándose aires de la tierra y de cimas belicosas. Venancio tomó sus medidas. Y escogiendo por emisarios seguros a los dos fugitivos de la estancia de Fuentes, cuyas cualidades conocía, los envió a Pedro José Viera para que se informasen del estado de los asuntos del día y paraje de la reunión, y combinar en definitiva el plan de guerra, así como la designación de los distritos que no debían desampararse. Cuando Aldama y Ismael, como llamaban a Velarde sus compañeros, se disponían a la marcha, al rayar el día ya en campo raso, Venancio dijo: adviertan a Perico que ya es tiempo de sublevarse. Si a la vuelta se topan con los godos primero en Xipaos que cantores moxaxos. De juramente, repuso Ismael con calma. Y los dos gauchos partieron a media rienda. 25 Aquel día, penúltimo de febrero, era de jolgorio en la estancia de Capilla Nueva. Se paraba rodeo para, aparte de reses, y con ese motivo habíanse reunido en el campo más de 60 hombres bien montados, tan dispuestos a contribuir sin interés pecuniario a la faena, como a participar del suculento festín al raso con que brindaba a la reunión el bizarro capataz Pedro José Viera. 3 novillos con más grasa que músculo, en cuya piel podía pasarse la uña, sin tropezarse en el hueso, buenos rimeros de pasteles o tortas que se freían en grande olla de 3 pies en el centro de la cocina, y mate simmeren en 5 o 6 calabazas que iban y venían con sus bombillas de lata, constituían con un regular número de botas de caña, los manjares y brebajes del banquete campestre. La gente de Xiripa se sentía contenta y vocinglera, concluida la faena. Los últimos que llegaban del rodeo desencillaban y largaban sus pinos sudorosos, dándoles un golpecito con las riendas en los cuartos, después de acariciarles con 2 o 3 palmadas el cuello, y de pasarles de la cruz a la cola el lomo del coxillo para refrescar la transpiración espumosa bien señalada por los bastos, las bajeras y la carona.
Tendían luego las piezas de sus recados en los palos de una enramada, colgaban los frenos en los ganchos de madera, y con los rebenques cogidos de los extremos o colgantes por las manijas de las muñecas, confundíanse a otros grupos retozando como ganado en el llano, o tendiéndose entre ellos en aptitud de brega a coxillo, o xiflando un aire de la tierra con la borlilla del barboquejo por flauta, o removiéndose con pasos de pericón entre los yuyos con el gesto ladino del que tiene una hembra delante. Junto a un corral de palo a pique se jugaba a la taba. En la cocina, entre el humo, y cerca de los pasteles que se iban extrayendo con dos palillos de la olla en donde saltaban dorados bajo el hervor de la grasa, se hacían partidas al truco, llevándose la cuenta con palitos de hierba misionera. El capataz ensartaba en grandes asadores la carne de los novillos. Y los colocaba enseguida junto a dos grandes fogones, encendidos a pocos pasos de un ombu gigantesco. Bajo de este árbol indígena, dos guitarristas de uñas como garras y enruladas melenas templaban sus instrumentos, mortificando cuerdas y clavijas. Y a su frente, agitándose en círculos, o deteniéndose de súbito para volver a jadear, canturreando decimas, se refregaban algunos mancebos de calzoncillo cribado por el mero gusto de hacer trinar las lloronas. Oyase como un ruido de alborozo en la enramada, donde un cantor unía las notas de su voz bronca a las de la prima y la bordona, atrayendo al sitio algunas mozas de trenza y pollera corta, y no pocas comadres de edad madura. Fuera de uno que otro gauxo de mirar receloso o taimado, todos los semblantes expresaban alegría. El mate circulaba por doquiera. Se picaba tabaco en la mano con el coxillo. Se hacían comentarios sobre la hacienda vendida y el trompón que un orejano dio al zaino del tropero y la rodada con suerte del paisano Ramón y la malaventura de Basilio al tirar el lazo a una vaca barrosa, y la caída fiera de Serapio por las ancas al repuntar el ciñuelo. Después de estos diálogos pintorescos entre resuello y resuello del cantor, volvíase a poner atención al cielito. Y era de verse entonces con qué aire serio lanzaba el tañedor sus trovas, tremula la mano callosa sobre la caja del instrumento, con la cabeza inclinada y languidos los ojos hacia las hembras al entonar el ay. De la calandria hermosa, y tendida a lo largo una de las piernas, cubierta en parte por la bota de potro, de cuya extremidad surgían los dedos amoratados por el roce constante del estribo. De repente estallaba una cuerda, enmudecía el trovador de súbito lo mismo que un gallo sorprendido en mitad de su canto por un golpe en la cabeza, y había que esperar con paciencia a que se exhase el ñudo y se afinara el instrumento. 26 El capataz se movía en tanto de un lado a otro, con una actividad vertiginosa apresurando la merienda. Las mujeres atendían los pasteles y los peones los asados, a los que daban las últimas vueltas en las brasas, ya bien en punto y goteando grasa color de oro. En una de esas inspecciones, el capataz cogió un asador y lo tendió para que una moza arremangada, y de brazo tan tostado como la carne con pelo, exhase la salmuera. Supose luego los dedos, y dijo: lindo no más. Ayacito se ha de llantar. Y señaló el lado de sombra opuesto del ombu. Pedro José Viera era oriundo de Porto Alegre, Brasil, colonia entonces de Portugal. Había cobrado verdadero cariño al suelo en que vivía. Y sus raras prendas personales crearonle en el transcurso del tiempo un prestigio real entre los hombres del pago. Amaba la libertad por instinto, a su manera, y venían rozando sus oídos hacia meses, como voces extrañas de una vida nueva, los ecos simpáticos del movimiento inicial de mayo. Una de sus habilidades era de bailar en zancos. Habilidad que debía el ejecutar por última vez acaso, el día en que lo exhibimos. Cuando Perico, como le llamaban los paisanos, cogía sus zancos e iniciaba sus vueltas y quiebros en el patio con pasmosa destreza, era esta la señal de armarse el baile.
Y los tupamaros, indios y cambujos en pintoresca amalgama de castas y razas coincidían en el mismo gusto, lanzándose a un pericón entusiasta, al son de la tradicional vihuela, cual si ese baile criollo constituyera el primer vínculo o lazo de unión de propensiones e instintos comunes, una faz risueña de la idiosincrasia nativa y de un espíritu nacional incipiente, tan distinto de la jota y de la petenera como de la raza madre, la variedad o subgénero que constituya el tipo de nuestra primera generación. Perico el bailarín, aunque brasilero, hablaba sin dificultad el idioma de los criollos, bien que comúnmente le hacía gracia expresarse en una jerga especial, mezclando en sus dixos y conversaciones vocablos portugueses. Los paisanos celebraban sus ocurrencias, y le querían, porque era un buen compañero, servicial y hospitalario, a la vez que amigo de fandangos y velorios. Como perneador en el baile, pocos le igualaban. Su fama, pues, tenía un fundamento sólido. En la edad del gaucho, tiempos que ya se van alejando de nosotros, la sencillez ruda, semi-bárbara de la vida se resumía en la danza, en la música ambas primitivas y en la proeza del músculo. La fuerza brutal, desde luego, la destreza, la astucia, la habilidad para tañer, para bailar, cantar, domar, pelear y vencer, eran cualidades y condiciones sobresalientes. Los que las poseían ejercían insensiblemente cierta superioridad avasalladora en sus pagos, influían sobre el número y lo atraían por el ejemplo y la magia de las costumbres varoniles. Como el semental arisco de crines llenas de abrojos, repuntaban la Grey con alaridos de feroz independencia personal, sin perjuicio de mostrarse siempre sufridos, callados y pacientes en su existencia original de taimonias y resabios. La ley del hábito los retenía en el lazo de una disciplina social que no se conciliaba con la deficiencia de los medios. En la época de que hablamos, pocos eran los que no habían revistado en blandengues y en caballería de milicias, y experimentado los deseos sensuales del mando, tan en armonía con las tendencias del fondo del carácter hispano-colonial, refractario a la obediencia y rebelde al servilismo. Pedro José Viera se había asimilado las energías de su pago. Su prestigio se esparcía por todo el distrito de Capilla Nueva, y estaba en relación con algunos hombres de valer. Explicase así, entonces, porque había él logrado reunir tantos vecinos en el establecimiento de Cayetano Almagro, el día a que nos referimos. Brillaba el sol de las 10, puro y radiante, cuando Perico clavó el primer asador a la sombra del ombú, gritando a un mulato de cabellera crespa, negra y espesa como un matorral, que revolvía en sus manos un sobrecostillar jugoso y caliente. Muleque. Trujiste el pambazo. Mu esas tabas, muleque. El apostrofado corrió hacia la cocina. Perico invitó seguidamente a llantar a la concurrencia, que hizo círculo en torno de los asadores, coxillos y dagas en mano. En tanto él decía con voz bronca y alegre, refiriéndose al muleque. Este diabo foi parido d'una zanja. Presto, Macario. Y luego, dirigiéndose a los del círculo que se repartían con suma velocidad granos de pexo y enormes tajadas con pelo exo carboen, añadía dominando el conjunto. Desemulen el ruido de tripas, mozos. Metan diente al destajo. La picana pa mi compadre Fulgencio que le gusta el rabo. Esta axurita pa Basilio que hierro el tiro a la barrosa. Ainda hizo X se gaste, Macario. Serapio, prendete a ese riñón por la parada de lomos, en el ciñuelo. Tuitita tu sabeduría se fue por el trasero del mancarrón, flojonazo. La mozada reya. A Serapio se le coloreó un tanto el rostro. Pero estaba muy entretenido con un buen trozo de carne de pexo para perder el tiempo en contestar. Y no era él solo. Movíanse todas las mandíbulas con fruición. Sorreaban sabroso jugo los dedos. Los coxillos con los filos para arriba pasaban el bocado a los labios antes de dar el último tajo.
Las botas de caña circulaban de mano en mano para rociar las gargantas. Las galletas duras y el pambazo que las mozas y Macario exharon en el pasto, se sabulían en las lagunillas de grasa caliente que al despegar la carne se formaban en el cuero, y crujían luego bajo los caninos blancos y lustrosos. Al cabo de algunos minutos, siguióse la conversación sobre bueyes perdidos, y subieron de punto las bromas y la algazara y los planazos y las corridas. Hasta que Perico, poniéndose de pie con arrogancia, pidió los zancos. 27. El bullicio entonces tomó creces. Perico iba a bailar, y la fiesta sería completa. La caña de las botas, libada en abundancia, había enardecido todos los cerebros. Se reía, se vivaba, se corría, se escarceaba, y ensayábanse figuras y pasos con castañeteo de dedos y trinar de espuelas, en tanto los guitarristas a la voz de prevención se reunían bajo el ombú probando las cuerdas y armonizando los tonos, con sus sombreros de panza de burro en la nuca y el barboquejo en la nariz, los rostros húmedos, brillantes los ojos, entreabiertos los labios al tarareo de los aires criollos, todo bajo una atmósfera de luz y un cielo apacible apenas moteado aquí y acullá por pequeñas nubes de blancura intensa. Las mozas se habían arreglado al cuello las pañoletas, y en singular confusión, rubias, mulatas y equisanaes, de trenza cerduda y pie descalzo agrupábanse en el centro, al tañido de rasgueos alegres, aguardando el momento del quiebro y el sandungueo. Aunque la brisa que corría era fresca y agradable, imperaba en la reunión un buen grado de calentura. Cuando Perico empezó a ejecutar su juego de zancos, el entusiasmo se convirtió en aplauso y vocerio. Los dos maderos en rápidos giros, sin tropezarse nunca, recorrían de extremo a extremo el sitio de la zambra, manteniendo el zanco su equilibrio con notable destreza en cada avance o volteo, sin zafarse de la horquilla, y agitando en su brazo derecho la X zapona de lienzo en forma de alón esponjado de un colosal ñandú. Las exclamaciones se sucedían sin tregua en derredor del bailarín. Aprende Serapio a jinetear en patas de arañal, decía uno, zampándose todavía buenos bocados de carne asada. Véanlo al mulita. Arguía el aludido. Muenta voz esa langosta, con eso me reigo. Ayuna, las canillas de cigüeña. A sujeta Perico, que están crojiendo. Fuertes se me hacen, cuñao, lo mesmo que garrón de avestruz. ¿Qui han de erogir? A un lao la bajera, a parcero Ramón, pa' que no refale esa pata de embalido, qui anda mosqueando. Al cabo de algunos minutos, Perico se detuvo sonriente y jadeante, sus musculosos brazos tendidos, y gritó con voz de trueno. A danzar, agora, a parceros. A manan danzaremos melor. Saludo estas palabras un gran clamoreo, en que se mezclaron alaridos de fiereza y juramentos enérgicos, cual si una ráfaga misteriosa de combate hubiese acariciado todas las frentes. Las guitarras rompieron en rasgueos más unisonos y alegres. El pericón, y no se trata aquí del caballo de bastos del juego de quinolas, puso en faxa a sus ecos, múltiples parejas. De una parte, polleras y enaguas un tanto morenas sacudidas, dejando ver pantorrillas bien torneadas cuando no tiesas caxilas enfundadas en medias de algodón crudo, o gruesas gambas desnudas a la vez que arqueadas en vaivén sostenido y airoso. De la otra parte, siripaes flotantes, pieles de potro rascando el suelo, zancajos al descubierto con espuelas de grandes rodajas que sembraban rayuelas en la tierra, cuerpos flexibles adornados de cintos cuyas monedas de plata o botones de bronce difundían ruidos de cascabeles, y largas melenas azotando los rostros trasudantes. El conjunto, bizarro y pintoresco. Roces, cosquilleos, visajes, amoricones, posturas provocativas, volteos de domadores, quiebros de mojiganga, risas y fraseos dominando el tañido de las guitarras. Corría en el enjambre como una aura epiléptica.
Perico en Suecos, se había agregado al gran grupo y hacia XSAs con los talones, acompañándose de manos y repartiendo X y coleos. Y unas equisinas viejas, con los brazos en jarras, atraídas por el bullicio y el tumulto, comenzaron algo distantes de la zambra a menudear sus pies cortos y regordetes, citando a prueba a los camastrones y mauleros. Fue en ese instante que, sin que nadie se apercibiera de su llegada, Ismael y Aldama echaron pie a tierra junto a la enramada. Y que, mientras el primero se recostaba en el palenque, taimado, arisco y sombrío, el segundo se desprendía del cuello un pañuelo de seda y sacudiéndolo en alto se acercaba a saltos al grupo alegre, afirmábase sobre las corvas como si en ellas hinchase el lomo un redomón, y hacía sonar las nazarenas con ruido mayor que el de las vihuelas. En cambio, Perico, apenas divisó a Ismael con todos los signos de haber hecho una larga jornada, separóse rápidamente del baile y dirigiéndose a él, cogióle del brazo y apresuróse a entrarse con el joven gaucho en el rancho. En una de sus piezas interiores permanecieron por espacio de media hora. Cuando salieron, Viera le puso la mano en el hombro, y díjole con aire grave algunas frases al oído. Ismael, de ánimo reconcentrado y caviloso, era sobrio de palabras. Pasó junto al lugar de la fiesta, dirigiendo apenas al conjunto una ojeada por debajo del ala del sombrero, y encaminándose a la enramada, comenzó a bajar prenda por prenda su recao de los lomos del vallo que al sentirse alivianado alargaba con alborozo el cuello barruntando relinchos. El mismo Perico trajóle por el cabestro un alazán, que era un animal de crucero alto y remos delgados, uno de sus caballos de confianza, educado para los escondrijos y matorrales en los tiempos de persecuciones. La campaña toda estaba llena de matreros, y era considerable el número de caballos, sus compañeros inseparables, adiestrados desde potrillos, a la vida azarosa y aventurera de los amos. El alazán quedó bien pronto enjaezado. Y en tanto Aldama cambiaba también de caballo, gruñendo, Ismael pusóse a merendar junto al palenque, rociando sus bocanadas con algunos sorbos de caña. Aldama no tardó en imitarlo, después de ceñirse a gusto el siripa y el cinto, y de asegurarse las espuelas. Pedro José Viera se paseaba contento, ya clareadas por el cansancio las filas del Pericón, escarbándose con la punta de la daga los dientes. Brillaba en su semblante tostado, franco y abierto como un reflejo de gozo íntimo, y conocíase a primer golpe de vista que aquel hombre rústico, enérgico y viril acariciaba en sus adentros un proyecto de seria importancia. Revelábase también cierta impaciencia en sus gestos y ademanes, al observar la caxaza y la flema de Ismael, quien, concluido su almuerzo, se había dejado estar en cuclillas, dándose golpecitos de plano con su daga en la bota. Perico se acercó al fin rezongando, con cierto aire jovial, y dijo en buen acento criollo: «A sacudir la potra, que el día se va, a parceros». Sonrióse Ismael, incorporándose despacio. Y levantando los brazos bien en alto, desperezóse. Aldama le acompañó con un gran bostezo. Pero, los dos se alistaron de buen talante, porque eran jinetes duros. Viera les estrechó las manos en señal de compañerismo, y enseguida dioles una carta para Benavides, hablándoles de algo muy interesante en voz muy baja. Centellaron de súbito los ojos de los dos emisarios, que saltaron incontinenti en sus caballos, y dando un adiós partieron a gran galope. Perico los siguió con la mirada atenta hasta que desaparecieron detrás de las próximas coxillas entre una nube de polvo. Luego volvióse a paso lento a las casas, sacándose un poxo de cigarro que tenía detrás de la oreja, el cual se detuvo a encender con el eslabón y la yesca, muy concienzudamente, atizando la brasa con la uña del pulgar, y despidiendo con ruido una gruesa espiral de humo. Desde esa hora, hasta la noche, anduvo inquieto.
Todos menos él, durmieron larga siesta, como anticipo compensador de una noche fatigosa. 28 a intervalos, por la tarde, habían ido llegando a la población grupos de 3, 5 y más hombres bien montados, y algunos de ellos armados de varas con medias lunas, de las que servían para cortar jarretes. Todos estos hombres eran mocetones robustos, negros y marrones, zambos de indio, y aun tapes de siripa y boleadoras, con vinxas en la frente para sujetar las greñas cerdosas. Varios perros enormes los seguían. También al oscurecer, se había encerrado en la manguera, algo distante de las casas, una tropilla de caballos y no pocos redomones, a las que más de un jinete había hecho bufar en la cuesta saltándolos en pelos por segunda domadura. Aquellos animales briosos, habituados al campo libre, metían alboroto de relinchos, cada vez que sentían próximo el tropel de las yeguas que erraban azoradas por los alrededores. Los negros, munidos de coxillejas mangorreras, se entretenían en cortar y sobar tiras de cuero vacuno en la cocina, a la rojiza claridad de mexas envueltas en cebo fresco que despedían una humaza espesa y nauseabunda. Improvisaban riendas, estriberas, cabestros y maneadores, en silenciosa actividad, y con cierto aire cerril y despavorido.